Hola, buenas a todos y bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de termodinámica que dice así. Se tiene un kilogramo de aire a 100 kilopascales y 20 grados Celsius. Vamos a colocarla acá. ah, Dentro de un cilindro pistón de 1 metro cuadrado de área. El pistón necesita 300 kilopascales para moverse e inicialmente está apoyado sobre unos topes. Posteriormente el pistón se mueve hasta que el aire alcanza 800 grados. Luego se van quitando pesos o trozos del pistón para causar una expansión isotérmica hasta 250 kilopascales. Luego el pistón comprime 50 centímetros un resorte que necesita 400 kilonewton para comprimirse 1 metro. Determina el calor y trabajo por unidad de masa total. Bueno, para plantear este ejercicio vamos a hacer un dibujo de lo que está ocurriendo. Esencialmente tenemos un cilindro y un pistón tal que así. Entonces, tenemos de datos que el fluido de trabajo, o en este caso el gas, es aire. Tenemos una temperatura inicial de 20 grados Celsius y una presión inicial de 100 kilopascales. Además de eso nos dicen que la masa es de 1 kilogramo y que el pistón está apoyado inicialmente sobre unos topes. Además de eso dice que se necesita una presión de 300 kilopascales para mover el pistón, el cual tiene un área de 1 metro cuadrado. Bien, entonces vamos a ir escribiendo qué ocurre en cada proceso, ¿sí? En primer lugar tenemos un proceso de 1 a 2 y vamos a plantear un estado 2 que sea similar a este, pero en el que tengamos que el pistón ya comienza a moverse, es decir, tendríamos una presión 2 de 300 kilopascales. Evidentemente, para lograr eso se tuvo que haber suministrado cierta cantidad de calor. Bueno, seguido a esto, claro, la temperatura final aquí la desconocemos porque al suministrar calor, pues la temperatura aumenta. Lo que sí sabemos es que se alcanza esta presión. Seguido de esto tenemos un proceso de 2 a 3 en el cual el pistón se ha movido lo suficiente, ya ahora a presión constante, se ha desplazado. Vamos a llamar a esto presión 3. Y mm, dice que alcanza 800 grados, entonces temperatura 3, 800. Lo que sí podemos notar acá es que, por ejemplo, en 2, el volumen de aire encerrado es el mismo. Por lo tanto, es un proceso isocórico en el cual B2 tiene que ser igual a B1. Y como la masa se mantiene, entonces los volúmenes específicos también se mantienen. Bueno, en este estado 3 tenemos todo definido porque tenemos presión y temperatura. Y luego tenemos un estado 4 en el cual dice que se quitaron pesos del pistón. Provocando una expansión isotérmica. Entonces tenemos más expansión, la presión disminuyó hasta 250 y dice que es un proceso isotérmico
Por lo tanto, la temperatura 4 tiene que ser igual a la temperatura 3. Ok, entonces la temperatura 4 tiene que ser igual a la temperatura 3. Luego de esto tenemos otro proceso de 4 a 5 en el cual vamos a comprimir un resorte. Entonces vamos a hacer esto un poco más pequeño. Esto para acá. Y el resorte el pistón comprimió un resorte acá. Entonces vamos a hacer esto más largo. Y bueno, aquí sabemos del resorte que la constante es 400 kN por cada metro. Además sabemos que se comprimió una distancia de 50 centímetros o medio metro. Y básicamente eso sería todo. Sí, en cada uno de estos procesos vemos que hay evidentemente un suministro de calor. Calor de 2 a 3, calor de 3 a 4 y calor de 4 a 5, que es lo que va a hacer que el pistón se mueva. Y tenemos una salida de trabajo en cada uno. Claro, en el primero no porque el volumen es constante. Pero en los demás, cuando el pistón se mueve, claro, esto es de 2 a 3, 3 a 4, de 4 a 5, perdón, ya va, sorry. De 3 a 4 y de 4 a 5. Entonces la manera de plantear este ejercicio es simplemente determinar el trabajo producido en cada uno de los procesos y luego plantear la primera ley para determinar los calores suministrados en cada uno. Esa es la manera. Muy bien, entonces comenzamos. Vamos a comenzar entonces con el proceso 1-2. El proceso 1-2 es un proceso que es a volumen constante, por lo tanto no hay trabajo. Si planteamos la primera ley, tendríamos que el calor de 1 a 2 más masa por energía interna 1 tiene que ser igual trabajo de 1 a 2 más masa por energía interna 2. Ahora recordemos que el trabajo de 1 a 2 es 0, por lo tanto el calor de 1 a 2 tiene que ser masa por la diferencia de U2 menos U1. Ahora bien, como se trata de un gas ideal, podemos escribir eso como C sub B T2 menos T1. Y ok. Necesitaríamos entonces hallar o calcular T2. Entonces para ello vamos a determinar primero con la ley de gas ideal PV igual a R por T. Vamos a determinar el volumen específico 1 que se va a mantener. Entonces el volumen específico 1 sería R por T entre P 1. La constante de gas en aire es 0,287
Y la temperatura es a 20 grados, sería más 273, sería 293 Kelvin. Tenemos una presión de 100 kilopascales. Y bueno, esto nos va a dar, vamos a ver, .287. Ajá, esto da 0,84091 metros cúbicos por kilogramo. Ahora bien, esa propiedad se mantiene para el estado 2. Entonces, para el estado 2, resolviendo de la ley de gas ideal, tenemos que T2 es P2V2 sobre R. La presión 2 ahora son 300 kilopascales. El volumen son 0.84091. Y la constante de gas que es 0,287. Ok, entonces todo esto nos da 879 Kelvin. Bien, entonces ya podemos resolver para esto, porque tenemos que es 1 kilogramo. El calor específico, déjame revisar. Ok, el calor específico es 0.718 para el caso de el C sub B del aire. Entonces 0.718, la unidad es kilojoule, kilogramo Kelvin. Ok, el T2 son 879 Kelvin y el T1 son 293. Y con esto determinamos el calor suministrado. Sería 420.75 kilojoule. Bien, entonces ya este es uno de los resultados. Vamos a el proceso 2.3. Bueno, el proceso 2.3 es un suministro de calor. En este caso es un proceso, dice que es isotérmico. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que aquí hay un estado intermedio en el cual el pistón sigue estando en los topes, ¿verdad? El pistón sigue estando en los topes, pero a una temperatura menor a 800 grados, que es el estado el cual tenemos aquí, porque la temperatura 2 nos dio 879 Kelvin, que esos son como 600 y algo Celsius. Entonces, a medida que el pistón sube, la temperatura también está aumentando. Una expansión isotérmica. Ok, no, entonces, bueno, nada. Simplemente es de 2 a 3. Ok. Entonces vamos a plantear primero el trabajo de 2 a 3 como la integral de P por dB. En este caso es un proceso a presión constante, entonces sería P B3 menos B2 o masa, presión y la diferencia de los volúmenes específicos. Ahora, de la ley de gas ideal podemos determinar B3, que sería R por T3 sobre P3. Y del mismo modo, no le voy a colocar unidades para simplificar. La temperatura de 3 son 800 grados. Vamos a colocar entonces 1073 Kelvin. Entre la presión 3, que son 300 kilopascales. Y eso me da volumen específico 3.
27. Muy bien, entonces el trabajo de 2 a 3 sería 1 kilogramo, 300 kilopascales y 1.027 menos B2 que había dado, a ver, 0.84091. Recuerda que entre 1 y 2 se mantiene constante, por lo tanto B1 es igual a B2. Y sacamos esta cuenta. Nos da 55.68 kilojoules. Luego el calor de 2 a 3 más masa, energía interna 2. Tiene que ser igual al trabajo de 2 a 3 más masa, energía interna 3. O sea que el calor de 2 a 3 sería trabajo de 2 a 3 más masa U3 menos U2. Como estamos en un gas ideal, sería 2 a 3 más masa C sub B T3 menos T2. Muy bien. Ok, entonces el calor de 2 a 3 sería 55.68 más 1 kilogramo, 0.718 es el C sub B, el T3 son 800 grados o 1073 Kelvin y el T2 nos había dado 879. Y con ello determinamos que el calor suministrado fue de 194,97 kilojoules. Y este ya es uno de los resultados. Después vamos a sumar todos esos calores y todos los trabajos también. Entonces vamos a también colocar esto así. Ok. Ahora de 3 a 4 tenemos un proceso isotérmico, por lo tanto T4 va a ser igual a T3 y la presión 4 es de 250. Entonces hacemos un proceso de 3 a 4. Es un proceso en el cual la presión cae de 300 a 250 y es un proceso isotérmico. Si nosotros vemos un diagrama PV de todo lo que ha pasado hasta ahora, podemos tener una mejor idea de qué está ocurriendo. Entonces vamos a aprovechar para hacerlo. Inicialmente teníamos un estado 1 a 100 kilopascales y 20 grados. Entonces solo voy a indicar acá la presión. Luego pasa a un estado 2 al mismo volumen, pero a una presión superior de 300. Estaríamos aquí. Este sería nuestro estado 2 a una presión de 300. Ok. El estado 3 se consigue a la misma presión, pero aumenta el volumen específico, entonces estaríamos acá aproximadamente 3. Y luego dice que es un proceso isotérmico donde la presión cae hasta 250. 250 supongamos que es acá. Las líneas isotérmicas son algo así. Entonces, si traemos eso para acá, sería algo así hasta el punto 4, perdón. Ok. Entonces,
Sabemos que el trabajo de 3 a 4 es la integral de P de B. O de otra manera, M, que es constante, por la integral de P de B pequeño. Ahora, ¿cuál es la relación entre presión y volumen específico? La ley de gases ideales. Recuerda que la temperatura es constante, por lo que de 3 a 4 tenemos un proceso isotérmico. Por lo tanto, la presión entre 3 y 4 se comporta de esta manera. Si yo sustituyo eso en la integral, entonces me quedaría m por la integral de RT sobre B de B. Y RT es constante, entonces lo puedo sacar. Y me queda resolver esta integral. Recordemos que estamos integrando entre B3 y B4. Entonces el trabajo de 3 a 4 sería MRT. Al final esto da logaritmo. Y cuando yo evalúe la resta por propiedades de logaritmos, eso sería lo mismo que el logaritmo de B4 sobre B3. Ok. B3 ya lo tenemos. Me está faltando es B4. Entonces, B4 sería R T4 entre P4. Sería 0,287. T4 que son 800 grados. A ver. Sí, porque es la misma T3. 800 grados más 273 sería 1073 Kelvin. Y la presión son 250 kilopascales. Entonces todo esto nos da 1.2318 metros cúbicos kilogramos. Por lo tanto, entonces el trabajo de 3 a 4 sería 1 kilogramo, 0,287 de la constante, la temperatura 1073, el logaritmo de B4 sobre B3 que era 1.027. Ok. Todo eso nos da 56 kilojoules de trabajo. Planteamos ahora la primera ley. Calor de 3 a 4 tiene que ser igual. Voy a simplificar esto, simplemente trabajo de 3 a 4, porque me va a quedar igual que esta. Entonces sería esto más la masa, energía interna 4 menos energía interna 3. Como estamos ante un gas ideal, entonces sería con C sub B, T4 menos T3. Sin embargo, como es un proceso isotérmico, todo esto se va hasta 0. Y entonces el calor de 3 a 4 es igual al trabajo de 3 a 4. Por lo tanto, el calor de 3 a 4 tiene que ser igual a 56 kilojoules. Ok, entonces ese es otro resultado. Y tenemos también otro resultado de trabajo. Nos falta el proceso de 4 a 5. Bien. El proceso de 4 a 5 tenemos un suministro de calor, ¿verdad? Y se comprime un resorte de 50 centímetros. Entonces aquí vamos a asumir que en el estado 4 ese resorte está sin comprimir. Ok, vamos a asumir eso para poder hacer el ejercicio. Entonces, bien. Si eso es así, entonces ¿cómo nos queda nuestro diagrama?
Bueno, cuando la presión aumenta debido a la compresión de un resorte, como la fuerza en el resorte varía de manera lineal, entonces la presión respecto al volumen también va a variar de manera lineal hasta llegar al estado 5. Bien, lo primero que debemos plantear es un equilibrio de presiones sobre el resorte. Sobre el resorte, sobre el pistón, perdón. De este lado tenemos el aire que actúa y a esta la vamos a llamar P y ya. Y por este lado tenemos la presión debido al resorte y también la presión debido al pistón. Entonces vamos a hacerlo así. En verde vamos a poner presión del resorte y en azul presión del pistón. Entonces la presión en el pistón, o bueno, en el aire, perdón, sería la presión del pistón más la presión del resorte. La presión del pistón nos dicen que se requieren 300 kilopascales para que se mueva, por lo tanto esa es. Y la presión del resorte es simplemente la fuerza del resorte entre el área del pistón. Y la fuerza del resorte, por la ley de Hooke, es K por lo que se comprime y ya. Entonces, sustituyendo eso acá, tenemos esto. Bien, donde K y el área del pistón son conocidas porque son 400 kilonewton por cada metro. Y el área del pistón es 1 metro cuadrado por delta X. Entonces la ecuación para la presión es 300 más 400 por delta X. Donde delta X viene dado en metros, esto va a quedar kilonewton sobre metro cuadrado, que es kilopascal. Siempre que insertemos esto en metros. ¿Ok? Bien. ¿Por qué es importante esta ecuación? Porque con ello vamos a determinar el trabajo de 4 a 5, que sería la integral de P de B. Bien, ahora, ¿cuál es ese diferencial de volumen? Vamos a ver que el volumen sería el volumen en el cilindro es el área del pistón por, o bueno, vamos a ponerlo de otra manera, vamos a poner el volumen inicial más el área del pistón por lo que se comprima el resorte. Entonces el volumen inicial sería el volumen que yo tengo en el estado 4. Y a eso le tengo que sumar, si vemos aquí el cilindro, a eso yo le tengo que sumar lo que suba el pistón por el área del pistón, para que eso me dé el volumen que se desplaza. Si nosotros derivamos eso, esto es constante y nos queda que es igual a AP por el diferencial de delta X. Porque por cada cambio que yo tenga en la altura del pistón, entonces eso multiplicado por el área me va a dar el cambio en el volumen. Bien, entonces ya tenemos todo porque la presión es 300 más 400 delta X y el diferencial de volumen es el área del pistón por d delta X. Si nosotros llamamos, en vez de delta X lo llamamos X, es más sencillo porque nos queda simplemente 300 más 400X. El área del pistón es 1 metro cuadrado de X. Y
esto lo vamos a integrar desde el x4 hasta el x5. Entonces me quedaría 300x más 400 entre 2 es 200, x a la 2 evaluado entre x4 y x5. Ahora necesito calcular cuáles son mis límites de integración. Entonces, x5 es sencillo porque eso va a ser el x4 que es hasta acá y el x5 es hasta el estado final, que sería x4 más delta x. Y el delta x ya yo sé que me dicen que es medio metro. Ajá. Ok, ahora el x4 lo puedo sacar del volumen 4 porque el volumen 4 es el área del pistón por x4. O sea que x4 tiene que ser volumen 4 entre área del pistón. Ok, el volumen 4 no lo tengo, pero lo que sí tengo es el volumen específico 4, que es volumen 4 entre masa. Por lo tanto, volumen 4 es masa por volumen específico 4 entre el área del pistón. La masa es 1 kilogramo. El volumen específico 4 era 1.2318. Y el área del pistón es 1 metro cuadrado. Entonces esto da 1.2318 metros. O sea que esto es x4. Y x5 sería 1.2318 más 0.5, es decir, 1.7318. Y ya tengo los límites de integración. Entonces, el trabajo de 4 a 5 sería 300x más 200 por x a la 2 evaluado entre 1.2318 y 1.7318. Eso sería 300 por 1.7318 más 200 por 1.7318 a la 2 menos 300 por 1.2318 más 200 por 1.2318 a la 2. Sacando esa cuenta tenemos el trabajo de 4 a 5. Vamos a ver. Y esto nos da 446.36 kilojoules. Y nos está faltando el calor de 4 a 5, que por la primera ley sería el trabajo de 4 a 5 más masa C sub B T5 menos T4. Necesitaríamos T5, que por la ley de gas ideal, entonces T5 tiene que ser P5V5 sobre R. B5 sería el volumen 5 entre la masa. Y el volumen 5 es el área del pistón por la posición 5 entre la masa. B5 entonces sería el área del pistón, que es 1 metro cuadrado, la posición 5, que es 1.7318 metros, y 1 kilogramo. O sea, esto da
1.7318. Bien. Entonces T5, claro, hay que hallar la presión 5 también. La presión 5 sería igual a, la fórmula de presión es esta, 300 más 400 por lo que desplazó. Y lo que desplazó es 0.5 metros. Bueno, me acabo de dar cuenta de aquí de un detalle, y es que estoy integrando respecto al cambio, no a la posición. Entonces acá hay que cambiar esto, porque si te das cuenta, es mejor dejar la integral así, porque fíjate, si yo dejo la integral así, yo estoy integrando entonces desde el cambio en el resorte, y el resorte inicialmente estaba no comprimido, y llega hasta una compresión de 0.5 metros. Entonces yo tengo que integrarles entre estos dos valores, 0 y 0.5. Entonces, obviando todo este cálculo del volumen, que igual lo voy a dejar por si necesito algo, entonces eso quiere decir, claro, aquí esto sería delta X más bien. Entonces eso quiere decir que el trabajo no es esto, sino que es otra cosa. Sería entonces entre 0 y 0.5. Y sería en 0 todo da 0, entonces simplemente sería 300, 0.5 más 200, 0.5 al cuadrado. Y todo eso da 200 kilojoules. Entonces la presión 5 es 300 más 400 por lo que se comprimió. Entonces sería 300 por, más 400 por 0.5. Esto da 200, serían 500 kilopascales. Y esto tiene sentido que dé así porque, o sea, debería darme así un números exactos, porque el área bajo la curva, si te das cuenta, es el área debajo de una recta. Eso es simplemente sumar el área de este triángulo más el área del cuadrado. Ok, con esta presión y este volumen específico, que sí, esto sí está bien, porque la posición 5 es la posición 4 más el delta X. Entonces estos cálculos sí están bien, pero la otra parte no. Pero bueno, ya corregimos eso. Entonces el calor de 4 a 5 sería allá nos está faltando la T5. T5 sería P5 por B5 entre R. P5 son 500, B5 es 1.7318 y la constante es 0.287. Todo eso da 3017.07. Y entonces el calor de 4 a 5 finalmente serían 200 kilojoules más 1 kilogramo por C sub B 0.718, 3017.07 menos la T4, que era 1073. Y todo esto da 1595,84 kilojoules. Y ese es otro resultado. Ahora nos están pidiendo es
el calor y trabajo por unidad de masa total. Entonces vamos a calcular el calor total. Calor total sería el calor que hay de 1 a 5. Es decir, calor de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5. De 1 a 2 teníamos 427,5. Lo voy a ir sumando acá. 427,5, 109,497, 56 y 1595,84. Todo eso nos da 2267,56 kilojoules. Y el trabajo total sería el trabajo de 1 a 5, que sería igual trabajo 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5. Vamos a ir sumando. De 1 a 2 el trabajo es 0. De 2 a 3 son 55,68. De 3 a 4 son 56. Y de 4 a 5 fueron 200. Entonces el trabajo total es 311,68. Lo piden por unidad de masa, entonces Q sería el calor total entre la masa. La masa es 1 kilogramo, entonces sería esto entre 1 kilogramo y eso nos da la misma cantidad, pero en unidad de kilojoule kilogramo. Si hacemos lo mismo con el trabajo, nos va a dar igual. Y este sería el resultado del problema. ¿Ok? Bien, y el otro ejercicio que vamos a resolver es este. Dice, se tienen 2 metros cuadrados de una sustancia desconocida a 100 kilopascales. Entonces tenemos P1, 100 kilopascales, y B1, 2 metros cuadrados. Calcule el trabajo para que llegue a una presión 2 de 200 kilopascales. Entonces aquí tenemos básicamente un estado 1 que pasa por un proceso de 1 a 2 y llegamos a un estado 2. Entonces aquí, bueno, el trabajo de 1 a 2 es simplemente la integral de P de B. El proceso es PB a la N igual a 400. Creo que no me dan, a ver. PB, o no sé si es P por B igual a 400 nada más. Creo que sí. O bueno, no. No, sí, es así. Ok. Bien, entonces, ¿qué vamos a sacar de acá? Fíjate, tendríamos que P sería igual a 400 sobre B a la N. Y esto lo hacemos para tener una ecuación de presión versus volumen que podemos insertar aquí y después integrar. Ahora, no sabemos cuánto vale N. N es una constante, es un número. Entonces, para determinarlo, sustituimos P1, B1 a la N tiene que darme 400. O sea que B1 tiene que ser 400 sobre P1. Esto a la N. Elevo ambos lados a 1 sobre N. O bueno, ya va, perdón. Mejor para despejar la N, porque eso es lo que quiero hacer, vamos a aplicar logaritmo a ambos lados. Para poder bajar el exponente,
Y entonces me queda que n sería el logaritmo de 400 sobre P1. Todo eso sobre el logaritmo de B1. Entonces sería 400 entre 100 y B1 que son 2. Y eso me debería dar n. Eso me da 2. Ok, y con esto ya yo puedo calcular, por ejemplo, volumen 2, porque P2 por B2 a la n es igual a 400. O sea que el volumen 2 sería igual a 400 sobre P2 y aquí sí a la 1 sobre n. Claro que n es 2, entonces aquí vamos a sustituir P2 que es 200 y n que es 2. Y con eso obtenemos volumen 2. Que sería 1.414. Entonces la integral me quedaría entre B1 y B2 de P, ¿verdad? Pero P sería esto, sería 400 sobre B a la n, pero n es 2. 400 sobre B a la 2 de B. Y esa es la integral que tenemos que resolver. Entre B1 que es 2 y B2 que es 1.414. Entonces nos quedaría que el trabajo de 1 a 2 es la integral de 2 a 1.414 de 400 sobre b al cuadrado de b. Ok. El 400 lo puedo sacar y el b al cuadrado lo puedo poner así, b a la menos 2. Entonces integrando sería menos 2 más 1, menos 1. Entonces 400 entre menos 1 por b a la menos 1 entre 2 y 1.414. Entonces nos quedaría menos 400 por 1 entre 1.414 menos 1 entre 2. Entonces eso es todo esto da menos 82.84 kilojoules. Y eso sería todo con este problema. Realmente no estaba tan difícil, lo único es que había que hacer varias cositas acá con las ecuaciones.